fenómeno, entre comillas, de los sujetos sociales diversos en su sexualidad, sus sexualidades, y que alguien le diga, bueno, no me parece, porque en realidad los manjalás, ¿no? Deberían, ¿sí? A alguien, como Nelia, ¿no? Que finalmente tiene hijos y que alguien se exprese de la misma manera. Entonces, bueno, como que cambia desde dónde estoy recibiendo la información y desde dónde estoy sintiendo la información. Puede ser un paréntesis así nada más para empezar. Mira, por ejemplo, merece toda mi admiración y respeto porque yo creo que a sus generaciones les fue más fácil el ir asumiendo estas temáticas de diversidad, ¿sí? Y Nea tiene una frase célebre que creo que marca muy bien. Dice, lo que pasa es que a la edad de sus hijos, que ya son jóvenes de 27, 28 años, no me voy a pasar a los 20, 30 y tanto. Ah, 20, cuando eran muy niños que iban. Entonces, digo, cuando sus hijos, ya si ahorita hablas de un joven de 25 o 30 años, ya no provoca las mismas reacciones que llegaban a provocar los jóvenes de 20, 25 años hace 40 años, ¿sí? Y ella, por ejemplo, cuando forma esta organización de padres y madres de hijos en esta diversidad, lo hace porque decía, es que hoy por hoy, en el 2010, están más preparados los jóvenes. A los papás, por ejemplo, nos cuesta mucho más trabajo salir del closet, a los papás, ¿no? O sea, a los papás como padres de homosexuales o de lesbianas o de transgéneros, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos en esa sumisión. Y entonces a lo mejor si empezamos con un poquito de teoría, no de teoría, sino de realidad. A ver, la temática es, y esta es muy buena temática, no porque a eso le haya dedicado en mi vida, pero es muy buena temática, porque es, ¿de dónde me agarro para fundamental que tú digas, es que yo no lo creo? Bueno, te felicito, esos son los derechos humanos, ¿sí? Es que yo pienso horrible, pues bienvenidos tus pensamientos, pero los derechos humanos. Los legisladores, es que yo soy católico, ay, salud de la Virgen, pero eso no hay cosas que, no vamos a ver, no está en la votación, ¿sí? Sino que representan esta columna vertebral de cómo la ciencia y la justicia han ido caminando. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, ojo, no de leyes, de derechos humanos, hablamos de lo que los seres humanos tenemos en garantía por ser personas. Punto final. Ya nos podemos ir. No, pero es que ahí empieza el debate y ahí acaba, ¿sí? O sea, los derechos humanos son porque somos personas. Ah, pero que tú eres chaparro. Ay, qué pena, eres persona. ¿Sí? Ay, que tú no tienes dinero. Pues sí, qué barbaridad, es otro tema, pero sí tengo derechos. Y en este caminar, una cosa es tener derechos, otra cosa es de que la sociedad dale, marcha, manifestaciones, proclamas, demandas, denuncias, lo ponen en la ley, ¿sí? Lo ponen en la ley. Y otra, que puesto en la ley, sea respetado culturalmente. Como por ejemplo, las mujeres por el hecho de ser personas tenemos derechos, por ejemplo, a nuestra integridad física. No, pero que si tú escogiste a este gorila, tú te lo buscaste, aunque yo hubiera buscado a este gorila como pareja, no tiene derecho a golpear. Bueno, pues que lo vamos a poner en la ley. Entonces, aunque sea tu marido, de verdad que casi así decía la ley, aunque sea tu marido, y les estoy hablando, compañeros, no crean que cuando Adán y Eva, el Popol salimos del maíz, que se estoy hablando de Cervera Pacheco. Creo que estos estaban muy chiquitos, pero bueno, antier. O sea, en términos históricos, hace 15 años si tu marido te pegaba, te pegan, no era delito, ¿sí? Y salía regañada por haber tenido ese tino de haberlo elegido, ¿sí? Luego, se hace para que la ley diga, bueno, ni modo, aunque sea tu pareja, ¿sí? Y luego que tenía que ser reiterado. Entonces, no la primera vez, sino a varias veces. Y ahí la vamos llevando. Muy bien. Finalmente, si aunque sea tu marido y aunque sea la primera vez,
ya es un delito. No por estar en la Constitución o en el Código Penal ya te dejan de pelear. ¿Sí? Yucatán tenemos uno de los índices más altos de violencia intrafamiliar. Pero bueno, ahí vamos, ahí está la ley. ¿Sí? Pero ese es el camino. Una cosa es tener derechos, otra cosa es de que se vayan reconociendo en la ley, y otra cosa que la cultura diga, bueno, pues ajá. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿por qué decimos, y esto vamos a ver si vamos armando así nuestro cuadro conceptual? ¿Sí? Uno, son universales y pertenecen a todos los seres humanos por el hecho de serlo. Eso quiere decir mexicanos, gringos, inmigrantes, depravados, lo que fuera. ¿Sí? Por el hecho de ser persona, tú tienes. Segundo, son inalienables. No se pueden enajenar y nadie puede ser despojado de ellos. Digo yo porque es una plática académica, lo puse así. En realidad quiere decir que tú, por más apasionadamente estés en una relación afectiva, si tú le dices a tu pareja, es que eres mi vida, pues está bien, ¿no? Para una noche romántica. De ninguna manera se la puedes dar. ¿Sí? O sea, no hay nada que avale que tú le puedas dar tu vida, ¿sí? Es que eres el centro del mundo. Ay, chucho, qué bueno. Pero no le puedes dar tu derecho, por ejemplo, a votar, como se lo daban las señoras de Chulucán a sus maridos, ¿sí? Ni ellas podían, y si lo daban en un hecho así de generosidad, el señor no podía ejercer el derecho de la señora. Se oye así como que, pues claro, pero no se crean que es tan fácil. Hay todavía asambleas ejidales, hay familias que las mujeres, en este caso por ejemplo, ni entran, ¿sí? Al discutir, y entonces van sus representantes, representados o elegidos por ellos mismos, y les dicen, tu mamá ni vayas a la asamblea, ¿sí? Entonces van ellos, firman, venden el terreno, se compran celular y listo, ¿sí? En ese uso del derecho. Fíjense, esto es de lo que más nos cuesta, pero ¿qué más? No depende si eres buena persona o eres mala persona. Para empezar, porque ¿quién dice que eres bueno o eres malo? Pero no depende de la maldad o bondad de las personas. ¿Sí? Es que y voy a tocar ya ejemplos terribles, es que este es un violador de 150 chiquitos. Qué terrible, ¿qué creen? Es persona. Es que este es el alumno más mal portado. Es una persona. Si alguien, y por eso se trabaja en la sociedad como para ir reglamentando las cosas, si alguien es un abusador infantil o de adultos, ¿sí? Y pongo ese ejemplo porque luego es el más sonado en los periódicos de la niña, ¿no? Si alguien es un violador de niños y de niñas, hay una ley que dice, a los violadores se les va a encerrar 40 años, ¿sí? Eso hizo una falta, dañó a la sociedad, luego entonces ese es el castigo. Que lo vamos a fusilar, a castrar, a colgar, lo derecho. Bueno, hay que trabajar para que esos sean los castigos, pero por lo menos es una persona, ¿sí? Que se robó el banco. Bueno, muy bien, cuando se llevó, qué barbaridad, esa es la condena. Eso no justifica que se le trate como animal. Y es de lo que más pleito, por eso tenemos esta fama terrible que de los defensores de derechos humanos lo único que hacemos es defender delincuentes. Hoy les quiero decir que hasta hoy, 2017, febrero, no conozco un solo caso de un delincuente que haya salido por una denuncia de derechos humanos. Ninguno. ¿Sí? O sea, el delincuente que acate su sanción. ¿Sí me explico? Pero, y eso lo estoy diciendo también porque, ojo, como es un homosexual, se merece eso y más, y entonces, por su bien, vamos a enderezar. O en las políticas públicas, va una señora, eso creo que se los conté en clase, ¿verdad? Lo de va una señora por sus despensas de ti.
estaban en el baño, ¿qué hicieron? Se lo voy a contar. Por ejemplo, llega una mujer vestida recatadamente al DIF, no voy a decir estatal, municipal, en cualquiera de los dos, creo que pasaría lo mismo. Entonces llega, entonces esta señora viene y qué barbaridad, tengo 4 hijos, y su señor, ¿qué pasó? Ay, pues que te viuda, qué barbaridad, tengo 3 trabajos, ya no sé qué hacer con mi vida, ¿verdad? Entonces traigo esa carta de recomendación del cura de ahí de la iglesia para que vea que si soy una persona buena, nada más necesito una despensa porque no me da. Pone su expediente. La que sigue, viene una mujer entaconada, minifalda, escotada, mascando chicle, fumando, entra, apaga su cigarro porque dice que no se puede fumar. Se sienta y le pregunta, ¿y usted cuántos hijos tiene? 4. Ah, ¿y el papá del primero, del segundo o de los cuates al final? No, pues el que quiera, ¿no? Ah, pues el primero me abandonó, el segundo se perdió, el tercero me pega y todo lo demás. Ah, ¿qué? ¿Y usted en qué trabaja? Pues soy mesera. Ah, no me diga así, ¿qué turno? Pues nocturno. Ah, qué bien. ¿Y por dónde está su restaurante? No, es un lugar así, fuera de la carretera. Ah, perfecto. ¿Tiene carta de recomendación? Dice, pues por supuesto que no, porque el cantinero no me la va a dar. Ah, muy bien. ¿A quién creen que le dan la despensa? La verdad. Al último caso. Por supuesto que no. No, se la dan a esa pobre mujer, viuda, ¿sí? Que ya no hay ya que hacer con sus hijos, porque aparte ha de ser una buena madre, ¿sí? En cambio, a esta señora, sí, pues no. Y uno dice, calma, compañeros, el derecho es por la alimentación de los hijos. No tiene nada que ver a qué te dedicas, con quién te acuestas, qué piensas, ¿sí? Si no es por derecho y es por derecho a la salud, es por derecho a la alimentación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Les quiero decir que tenemos una tendencia a creer, sentir, pensar y ejecutar mayores derechos a quienes son más parecidos a mí. O sea, a mí no nazi, sino a mí, yo, mi referencia conmigo misma. ¿Sí? Porque ahí va también una autocrítica constructiva. Cuando hablamos de la diversidad, creo que los radicales, me incluyo, ¿sí? Somos muy poco tolerantes con todos los demás, ¿sí? O sea, como que pensamos que la tolerancia tiene que nada más ver con la diversidad, con el feminismo, con el ejército zapatista, con todas las cuestiones alternativas. Cuando, por ejemplo, a lo mejor para una feminista, el reto de lo alternativo de la tolerancia es en pro de la familia, ¿no? Pero eso se los dejo ahí, porque si hablamos de derechos, no tiene que ver con qué es lo que está pensando la otra persona, tiene que ver con qué es persona. Y aunque el artículo 4 constitucional diga en México que todas las personas, no importa el color, no importa cuánto dinero tengas, no importa a qué te dediques, bueno, no lo dice así, pero casi, no importa tu preferencia, no importa si eres hombre o mujer, culturalmente hablando, sí influye en cómo se ejercen o no los derechos y la ley, ¿sí? Las personas con más dinero pareciera que tienen más derechos. Las personas que viven en la ciudad, por ejemplo, pareciera que tenemos más derechos que las que no. Las personas alfabetas, parece que tenemos más derechos que los que no, y ahí nos vamos. Entonces, aunque existe una ley, en cuestiones culturales, pues todavía no. Luego, ojo, este mensaje desde mi corazón va dirigido especialmente a los jerarcas eclesiales, ¿sí? Porque entre el mundo de los salvos y los pecadores, y miren que soy creyente y teóloga, y dentro de la Iglesia Católica, ¿sí? Pero desde este lado, cuando un jerarca eclesial convoca, ¿sí?, haciendo esta división, a mí me ha tocado ver curas que luego no quieren ir, por ejemplo, a oficiar el entierro de una persona que muere de VIH. En ese sentido,
cuando por el hecho de ser persona, incluso dentro de los cánones ortodoxos, cuando menos católicos, que yo son los que yo conozco, a nadie se le puede negar nada. ¿Sí? Muy bien. Este mensaje va dirigido a los gobernantes, a las autoridades en particular, que son los que generan las leyes. Porque en derechos humanos, cuando yo tengo los derechos y hago una ley, la hago a partir de lo que yo estoy pensando que debe de ser para lograr la mejor armonía entre la sociedad. ¿Sí me explico? A ver, como por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Pues el matrimonio. El mismo matrimonio entre personas del mismo sexo. El aferrarse a no querer estar en la ley es porque las personas que están sentados en las cámaras y en los senados, ¿sí?, consideran que para que la sociedad vivamos en mejor armonía, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Entonces, esa idea es la que permea. Si yo les hablo desde el feminismo, ¿por qué tardamos tanto en que aunque fuera tu esposo, si te pegaba ya era delito? Porque quienes hacían las leyes decían, bueno, finalmente es algo privado, ¿yo por qué me voy a meter en la familia? Hasta que uno dice, bueno, es que sí soy la esposa, o soy la compañera, o soy la amante, pero soy ciudadana, y como ciudadana tengo derechos. Y se trata entonces de no estar en un ámbito privado, sino en irte al ámbito público, en esto de la violencia. Entonces, las autoridades, que son las que escriben la ley, ¿sí?, la escriben a partir de lo que están pensando. Pero si van a misa, y Norberto Carrera, que es el primado y es el vocero oficial de lo que dice la iglesia, ahorita van a ver, tengo algunas frasecitas apuntadas, da línea, ¿sí?, luego está que se sientan a legislar, ¿no? Ustedes vean la capacidad de convocatoria que tuvo la iglesia en esto de las marchas, lo cual nadie sabe a quién trabaja. Creo que como nunca avanzó el tema de la diversidad, o sea, cuando se puso en el panero, pero finalmente tienen a su gente, ¿no? Como quien dice. Bueno, y a todas las personas que de alguna, que por alguna circunstancia tengan poder, porque luego, por ejemplo, decimos, ah, bueno, pues es Norberto, ¿no? O es lo mismo de aquí, o es el senador. No, papacito, también es la mamá, el papá, el maestro, la maestra, ¿sí?, que a la hora de ponerse en contacto con los alumnos, finalmente está reproduciendo un sistema. Y es muy diferente, es coyuntural en la vida de cualquier adolescente. Si hay un niño o una niña con una preferencia sexual diferente a la heterosexual, que frente a todos le diga, deja de moverte de esa manera porque eres un tan, ¿sí? De papalotear. Exactamente, ¿sí? A que le diga al otro, déjame en paz, porque esta persona tiene derecho. O sea, tú desde el poder que te otorga el púlpito, ¿sí?, vas marcando una línea. Entonces, luego decimos, ay, si no es que Televisa, no va la Rosa de Guadalupe, el mismo poder, dependiendo de cuál sea tu ámbito para influir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, yo veo y llena de esperanza, pero cuando se empezaron a dar estos cambios, la tolerancia era no decir nada, o sea, era no agredir, ¿sí? Ahora ya se está dando el paso a no nada más no agredir, sino a pronunciarte, ¿no? Para con eso. Bien. Entonces, entonces, son irrenunciables porque no se puede renunciar a ellos. Así, ya me cansé de tener derecho a la salud. No, aunque te canses, tienes derecho a la salud, ¿sí? Por propia voluntad y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que la propia persona puede valerse de ellos. Es un poco lo que hablábamos. Pero, por ejemplo, aquí cuando más se transfieren es al pobre abuelo,
que está ya en una situación muy vulnerable, y llega el hijo y dice, a ver papito, firma aquí, ¿no? Es su pensión, y ya se la transfiere. O sea, no se vale. Aunque seas un chuchulito de 125 años, pues todavía tienes derechos. Y son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad. Eso es como el yogur, no caduca, ¿sí? Para siempre. Y esto apúntenlo para cuando lo necesiten en cualquier tipo de batalla argumentativa. Los derechos humanos no son objeto de mayoriteo o de vamos a votar y los que ganen, ¿sí? Fíjense, asamblea a la hora, ustedes no habían nacido, pero hace como 20 años en las comunidades lo que se hacía para votar y elegir a los comisarios eran, la verdad, las elecciones más transparentes, eran las más compradas, pero finalmente eran las más transparentes. La gente un día antes repartía ganados, tierras, despensa, tal. A las 12 se tocaban las campanas de la iglesia, desde que es simbólico, las campanas de la iglesia, y se leía la gente. Y entonces decían, a ver, ¿dónde están los 3 candidatos? 1, 2, 3. Y se ponían uno en cada parte de la plaza. Y entonces le decían a la gente, a ver, fórmense atrás de su candidato. No digo candidata, no por no incluirlas, sino porque no había candidatas. Pónganse atrás de su candidato en fila de 5 por 5. De veras que se me quedó. Entonces, hacían 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Y pasaba el que daba fe de cuántos, así voto por voto. Entonces se paraba de 40. Estaba Jesse y se paraba 5, 5, 5, 5, 5. Y entonces daba fe de que fueran 102. Y aquí, taca. Estábamos viendo así jornadas de observación ciudadana. Y de repente llegó un camión. Y llegó un camión con vecinos de otra comisaría. Y se baja. ¡Qué barbaridad del acarreo! No sé qué. Entonces, pues se ponen a hablar y llegó otro camión. Llegaron 2 camiones y eran 3 candidatos. Llegaron 2 camiones. Entonces, dada la observancia ciudadana, bueno, pues que hablen y que digan que qué barbaridad. No, nosotros lo vamos a resolver. Muy bien. Hablan. Y de repente vemos que no, ya estamos todos de acuerdo. Y un señor dijo, pues sí, ya votamos. Ok. Y vemos que las personas de los camiones finalmente se incorporan a las filas de estas filas de 5 por 5. Entonces le preguntamos a nuestro compañero, ¿pero cómo es que llegamos a esta conclusión? No vale que venga gente de otra comunidad a votar a esta. Punto. Por el reglamento, porque ley, por el derecho. Ay, maestra, me dice, lo que pasa es que dijimos, bueno, aquí verdad que somos democráticos, sí, vamos a votar. ¿Quiénes están de acuerdo en que puedan votar los acarreados? 2. ¿Y tú? Pues yo dije que no se va de acuerdo, pero fueron 2 contra 1. Eso es mayoritario. Y en derechos humanos no se va. Porque entonces imagínate, vamos aquí a decidir que nos cae mal Yes, entonces nos vamos a matar, a ver quién vota por qué. Ah, ya vamos. No se puede matar. O sea, que una ley que dice que no se puede hacer esas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, no, es que la mayoría está en favor de que los matrimonios sean de hombre y mujer. Pues, qué gusto que compartan este pensamiento. Pero por derecho no puede ser porque son mayoría. ¿Sí? Por eso las luchas son de las minorías. Pero bueno, ese es otro concepto. Más o menos queda claro. Sí. En los derechos humanos no vale. Es que nadie está a favor, pues, de ir madurando, ¿sí? Por lo pronto es un derecho y por ser derecho tiene que estar, ¿sí? No vale carajar. Bueno, entonces, en los derechos humanos hemos tenido generación tras generación. Como nada más teníamos este rato en la tarde, si no hubiera yo dado 3 semestres de historia, porque creo que desde Adán y Eva. Pero con la Revolución Francesa, 1789, es cuando más formalmente como que se empieza a hablar sobre esto, ¿no? De los derechos humanos. La primera generación, cuando Rousseau, Montesquieu y todos estos hablan, ¿no?, de los derechos y que qué barbaridad. Claro, no nos dice la historia. Bueno, entonces arqueólogo, histórico, nadie.
No nos dice la historia que claro que esos derechos eran los que hicieron los burgueses, pero bueno, ya era medio ganancia, ¿no? Porque la igualdad, la soberanía, pues sí que chévere para los de 1917, los derechos colectivos, por ejemplo, el derecho a la salud, Vasconcelos, de educación, ¿no? La del trabajo, viene por ejemplo los ejidos, ¿no? La tierra es para quien no trabaja, ya son derechos más, o sea, el pueblo tiene derecho a tener sus tierras, tal. Y después los derechos de solidaridad, que ya más o menos vendrían siendo como a mediados después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a partir de ahí, viene la cuarta, quinta y sexta generación que habla sobre derechos, o sea, hasta aquí como que todos seamos juntos, ¿no? Aquí vemos toda la sociedad y decíamos, bueno, tenemos derecho a educarnos, tenemos derecho a la salud, Cuando se llega acá, se empiezan a disparar derechos ya más específicos, que es donde surgen, no surgen, pero digamos que ya se posicionan los derechos de, a ver, la otra no. Sí lo dice. Los movimientos sociales, ¿sí? Los derechos específicos con acciones afirmativas. Entonces, ahí vienen estas mujeres del feminismo, ¿no? Porque el feminismo, salvo que tengan otras dudas, pero no en la plática de hoy, es un movimiento social, ¿sí? No tiene nada que ver con odiar a los hombres. El feminismo es este movimiento que los más visibilizados son las sufragistas por el voto, luego viene en los años 60-70 por el derecho a la planificación familiar, los derechos sexuales y reproductivos, y ahí la llevamos, todavía estamos caminando, ¿sí? Después vienen, por ejemplo, movimientos raciales. A ver, en Estados Unidos, ¿a quién recuerdan como movimiento racial? A Luther King, ¿sí? ¿Y en México? ¿En el sur? Este. ¿Tú sabes a quién? Pero ese es quién. Los encapuchados. El ejército zapatista, ¿sí? Aquí la cuestión racial no tiene que ver con afroamericanos, sino tiene que ver con indígenas en esta cuestión racial. Entonces, bueno, en Estados Unidos es Martin Luther King, hablando de la igualdad entre los derechos de cualquiera de las razas, y en México en el 94, cuando se levanta el ejército zapatista, que dice, bueno, nos tuvimos que tapar para que nos voltearan a ver, y a raíz de eso se posicionan los derechos de los pueblos indígenas, ¿sí? Vienen entonces los derechos de la infancia, que también es otra conferencia, pero bueno, en esos derechos de la infancia, no se queden por favor con la idea de que llegan los niños y las niñas, ¿no? Que me dejes jugar, mamá, porque tengo un derecho, ¿sí? Cuando se habla de derechos de la infancia, se habla de cosas mucho más serias, como es la trata de niños y de niñas, ¿sí? Como es el derecho a la salud, al no trabajar si eres un infante por toda la explotación infantil que hay, entonces no pagas seguros sociales, etcétera. O sea, que los derechos de los niños tienen que ver con cosas mucho más serias que si juegas o no juegas, ¿sí? Las personas con diferentes discapacidades físicas, intelectuales, que fíjate, en un principio meten todo tipo de diversidad de las discapacidades, entonces lo mismo en el presupuesto, para los que no caminaban, que para los que no podían ver, que para los que no oían, lo igualito, ¿sí? Entonces, no nada más se va caminando en esta diferencia, primero separan la física, la intelectual, y luego de las físicas, la diversidad en las físicas, y de la intelectual, la diversidad en las intelectuales, etcétera, etcétera. Creo que es uno de los que más, con todo lo que falta, pero es una de las más avanzadas. Y finalmente nos encontramos en la época de los 80s, 90s con la comunidad del LGBTI, que hoy por hoy dicen que hay cerca de 600 formas, pero bueno, que las más posicionadas hoy por hoy son estas. Y la K, que no la puse. No sé por qué no la puse, no tenemos que. Pero empieza, y más o menos iba, porque las feministas desde Adán y Eva, pero básicamente las europeas, las norteamericanas, cuando 1700, 1800, Olimpia de Gutes, que fue
quemada en la hoguera por decir que también las mujeres teníamos derechos, cuando fue la primera declaración de los derechos del hombre. Y él dijo, ahí vamos a copiar lo textual para que no haya problema. No hubo problema, la quemaron. Así, el hombre tiene derecho a vivir, la mujer tiene derecho a vivir. ¿Cómo? Pues sí. No sé si la quemaron o la degollaron, pero bueno, terminó ahí. Empieza ahí, pero los derechos de las mujeres sí se empiezan a posicionar por las sufragistas en Europa y en Estados Unidos. Y luego aquí, ¿qué es tan nuevo? ¿Qué todavía vive? ¿No? Marta Lamas, Marcela Lagarde, Sara Lovera, o sea, que fueron las primeras. Marta Lamas ahorita la vemos hasta con grosso, la veíamos. Pero a Marta Lamas la pegaban, la buchaban. Aquí aún nace, que es una de las organizaciones así más combatientes en derechos sexuales productivos, bueno, no de golpearlas, o no lo sé, pero sí de gritarles, de aventarles tomatazos, o sea, de agredirles hasta físicamente, ¿sí? Por eso. Eso en el 94, la infancia también empieza como los 70, 80, aquí también 80, 90, pero la comunidad LGBT es así de antier. O sea, los derechos, o que se ponga sobre la mesa los derechos de la comunidad, de esta comunidad diversa y más. Y ojo, dentro de esa comunidad hay un montón de discriminación también, ¿sí? Las personas transgénero, las personas, pero sobre todo las transgénero, están en la cola de la discriminación, en todo, o sea, en discriminación directa, pero también en discriminación en cuanto a presupuestos, visibilizar sus derechos. Bueno, ahí vamos a ver, dudas, comentarios, reclamos. No estoy de acuerdo en esto, qué barbaridad. ¿Algo? Todo. Muy bien. Ok. Ya hablamos que tenemos derechos, que estos se van reconociendo en las leyes, y cuando hablamos de respetar, es que el poder de las ideas y de las creencias y de los sentires, ¿sí? Sobre todo el de los sentires, ustedes vean que las grandes guerras y movimientos, más que llevadas por la cabeza, han estado llevadas por el corazón. No nada más la guerra de Troya, sino Trump, ¿sí? Por eso da pánico. Bueno, pero eso es otro tema también. Entonces, esto de sentir